Buen día, niños y niñas de séptimo grado del Instituto Oficial San Marcos a la asignatura de Estudios Sociales. Soy la profesora Socorro María Hernández, catedrática de la asignatura. Hoy vamos a ver un tema muy importante y de gran trascendencia para nuestras vidas y nuestra formación, como es la historia. Vamos a conocer la importancia de la historia, pero vamos a comenzar cuáles son las expectativas de logro o cuáles son los objetivos que pretendemos lograr con la enseñanza de la historia. Conocer el origen y la importancia de la historia como una ciencia social. Vamos a comprender la importancia de la historia en la formación de la identidad nacional y de los valores universales. Y vamos a establecer la diferencia entre el objeto de estudio de las ciencias auxiliares de la historia como ciencia social. Para comenzar, tenemos que la historia es una ciencia social que surge o se desprende o se origina de la ciencia madre, de su ciencia madre, que es la filosofía. La historia surge en la civilización griega. La historia surge en la civilización griega, o sea, en Grecia. Fueron los griegos los primeros que estudiaron el origen de la historia, fueron los primeros que se interesaron por conocer el pasado humano. En este caso tenemos que el primer historiador fue Heródoto. Por eso Heródoto es un filósofo griego que fue el primero que se interesó por estudiar el pasado humano y por eso se le considera el padre de la historia. La historia proviene de dos palabras griegas, lotopía, que significa encaminar, investigar, indagar, buscar, histori, que significa historia, ¿verdad? De latín histori. La historia es una ciencia que estudia el pasado del ser humano. Es decir, que la historia es una ciencia social que estudia los hechos más relevantes del pasado de la humanidad. Todos aquellos hechos que son trascendentales, que son significativos y que han generado cambios y conocimientos a la sociedad humana. Vamos a hablar ahí un poquito de la historia y hablamos que su objeto de estudio es el pasado humano. A la historia, su objeto de estudio es el pasado. Se dice que la historia es una ciencia porque tiene su propio objeto de estudio, tiene sus propias características y que tiene su propio objeto de estudios, utiliza el método científico, es un conjunto de conocimientos verdaderos y ordenados obtenidos de un producto de investigación. Y también tenemos que utiliza la técnica más utilizada en la investigación histórica, es la observación. Y el método más utilizado es el método científico. Entonces, por eso es una ciencia, porque tiene su propio objeto de estudio, tiene su propio método, que es el científico, tiene una técnica, la más utilizada, y la observación es un conjunto de conocimientos verdaderos y tiene su propio campo de estudio. Entonces, por eso la historia es una ciencia, es una ciencia. También recordemos que la historia es una ciencia social. Como anteriormente lo vimos, la ciencia se divide en ciencias naturales y ciencias sociales. Las ciencias naturales son las que estudian a la naturaleza, como la química, la física, la biología, y dentro de las ciencias naturales tenemos la historia, la economía, la sociología, la antropología, la etnología, la numismática y otras ciencias que son relevantes dentro del proceso social histórico. La historia es un conjunto de hechos, sucesos y acontecimientos sociales, políticos, económicos y culturales de un pueblo o de una nación. Entonces la historia se encarga de estudiar todos los acontecimientos, hechos o sucesos pasados que son dentro de la estructura social, política, económica y cultural de los pueblos o de las naciones. Vamos a hablar sobre la importancia de la historia. ¿Por qué es importante estudiar la historia? La historia es importante porque forma parte del conocimiento y del desarrollo humano. También tenemos que la historia es la explicación del presente analizando los hechos del pasado. Podemos explicar todo el acontecimiento presente si conocemos el pasado. La historia nos enseña a conocer los valores sobre los ideales de los próceres,
En este caso hablamos de Honduras, hablamos de Alfonso Guillén Zelaya, estamos hablando de escritores como Lucila Gamero, estamos hablando de artistas, científicos y personajes que se han destacado, ¿verdad?, en los diferentes campos de la cultura nacional. Eso es parte de la formación cultural del acervo cultural, del conocimiento y de la formación, y es obligación de todo hondureño conocer su historia. Nos permite comprender la cultura y las tradiciones. Recordemos que vamos a comprender la cultura si tenemos conocimientos, valores, actitudes, costumbres, creencias, ideologías que identifican a cada pueblo. Cada pueblo tiene su historia y tiene su cultura. O sea, tiene las características que lo diferencian y que lo identifican y que lo definen. En este caso tenemos que la historia también fortalece el patriotismo y la identidad nacional. Hablamos de patriotismo, estamos hablando del amor a la patria, y la identidad nacional, cómo nos identificamos con los elementos, con la historia de Honduras. Vamos a conocer y nos identificamos, diríamos, tenemos identidad si conocemos el himno nacional, los símbolos nacionales, si tenemos también, hablamos de la geografía, hablamos y conocemos, nos identificamos con el río Plátano, que es una de las reservas de la biosfera del río Plátano, que es una de las reservas o áreas protegidas más importantes de Honduras, que la UNESCO en 1980 la declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad. Nos identificamos con la reserva del Patuca, que vemos que la cuenca hidrográfica del Patuca es la cuenca más extensa de Honduras. Podemos hablar del cerro del cerro de las Minas, ¿verdad?, que está en la Sierra de Celaque, que es la mayor elevación terrestre de Honduras. Entonces, de eso es la identidad, conocer lo que es propio de Honduras, su historia, su geografía, sus valores, sus costumbres, sus creencias, y también la historia nos enseña y nos señala la ruta del desarrollo del futuro de nuestro país. No podemos desarrollar un país si no conocemos su historia, si no analizamos, comprendemos los sucesos o acontecimientos que obstaculizan el desarrollo de un país. Podemos conocer cuál es la historia, cómo se originan los problemas que tiene nuestro país y cuál sería la forma o las propuestas o alternativas que tenemos para desarrollar o para solventar esos problemas. La historia tiene 3 elementos inherentes, ¿verdad?, que es el tiempo, el lugar y el espacio. Todos los hechos, sucesos o acontecimientos están marcados dentro de estos 3 elementos. Todo hecho histórico, para que sea histórico, debe señalar el tiempo en que se dio, el lugar donde se dio, y ese acontecimiento ocupa un lugar o un espacio dentro de la línea de tiempo, o dentro de la historia, o dentro del contenido, o dentro del contexto de la narración de los hechos o los sucesos. La historia es una narración verdadera, ordenada, de acontecimientos del pasado, así como también de sucesos memorables. Por ejemplo, tenemos la invención de la escritura, el descubrimiento de la agricultura, que fueron 2 hechos o 2 sucesos o acontecimientos que marcan el inicio de la historia. Entonces, antes de la historia teníamos la prehistoria. La prehistoria es un periodo antes de la historia, es decir, se tiene muy poca información de este periodo porque no existía la escritura. Entonces, al momento de surgir, de inventarse la escritura y de descubrir la agricultura, entonces, y el descubrimiento del fuego, el desarrollo del pensamiento y del cerebro humano, entonces todos estos acontecimientos dieron origen a la historia. Pero hoy en día conocemos la historia a través del tiempo, a través del origen donde se comienza a dar, pero a través de la escritura. Así que la escritura es el invento y la agricultura es el descubrimiento, que se consideran los acontecimientos más trascendentales a través de la historia, porque dieron origen a esta ciencia, ¿verdad?, para conocer todo el pasado. El tiempo es un elemento de la historia y este comprende la duración en que se dieron los sucesos o la forma ordenada en la que se van dando cronológicamente. El espacio, estamos hablando de un elemento compositivo de la narración que se refiere al lugar, ¿verdad?, al lugar donde se desarrolló un hecho histórico.
¿verdad? Y el lugar, estamos hablando geográficamente en la región o área o espacio geográfico en el que pertenece. La historia es importante en muchas áreas. Por ejemplo, tenemos que en las áreas donde se requiere conocimientos de historia, estamos hablando en la productiva o producción, tenemos que ver cuáles son las áreas donde se desarrolló la agricultura, tenemos cuáles son las zonas más productivas, como que se dio origen en Mesopotamia, en las orillas del río Tigres, Éufrates y Nilo. Ahí comienza la actividad productiva, ahí se dieron los primeros asentamientos humanos según la historia y ahí comienzan a darse los primeros cultivos agrícolas. Eso lo podemos conocer a través de la historia. Al igual que en la área tecnológica, necesitamos ver cómo surge la tecnología, que surge da inicio con el tallado de la piedra de manera rudimentaria y luego de manera tecnificada, y luego se dio la invención, el descubrimiento, de los metales, y también tenemos en el área ideológica cómo se han creado los sistemas de creencia o ideologías que predominan en las diferentes sociedades humanas. Necesitamos historia para saber la cultura, cómo surgen las sociedades, cómo surgen las poblaciones humanas, cómo se forman los valores, las creencias, las costumbres, las tradiciones o sistemas de creencia. Y estamos hablando que la historia es importante en la política porque tenemos que conocer cómo se da la estructura y el surgimiento del Estado, en la economía para ver cómo surgen las actividades comerciales, el intercambio comercial, el surgimiento de la moneda, y en la sociología cómo se crean las sociedades humanas. Las ciencias indispensables para la historia tenemos la geografía, que es la ciencia que estudia el lugar específico donde se dieron los hechos o acontecimientos históricos. Estamos hablando del Cerro Congolón, Coyocutena, donde se cree que murió el cacique Lempira. La cronología de la historia es la ciencia que estudia los hechos y acontecimientos, pero de forma ordenada, o sea, de forma en la cómo se fueron dando, en el orden, en el tiempo en el que se fueron dando. Tenemos también otras ciencias auxiliares de la historia, tenemos la arqueología, la paleontología, la filología, la paleografía, la numismática y la epigrafía, que cada una tiene su propio objeto de estudio. La arqueología estudia monumentos o restos materiales de civilizaciones antiguas, la paleontología estudia fósiles o restos humanos, la filología es la que estudia la escultura a través de su lengua y su literatura, la paleografía es la ciencia que estudia signos y símbolos escritos de documentos, la numismática es la que estudia monedas y medallas antiguas y la epigrafía es la que estudia las inscripciones hechas en piedra. Estas ciencias son importantes porque cada una tiene su propio campo de estudio. Cada una estudia un área específica dentro y son importantes para la historia. ¿Por qué? Porque estas ciencias auxiliares ayudan a comprender, a describir, a analizar los hechos o sucesos, diríamos, en estudio de la historia. A la historia le interesa estudiar los monumentos o restos materiales dejados por civilizaciones antiguas. A la historia, a través de la historia nos damos a conocer, diríamos, lo que se ha divulgado de la información encontrada en fósiles o restos. También la historia a través de la historia podemos conocer, diríamos, cuáles son las lenguas y las formas de lenguaje o literaturas escritas por culturas antiguas. Estamos hablando de los griegos, de los egipcios, de los romanos, de los chinos, de los persas. La paleografía, ¿verdad?, es la ciencia que auxilia a la historia para poder comprender los documentos escritos en la Edad Antigua. Y la numismática es la que estudia las monedas utilizadas en culturas antiguas. La epigrafía son tipos de jeroglíficos que podemos encontrar en las diferentes inscripciones hechas en piedra o en material duradero, diríamos específicamente. Para concluir, tenemos que la historia es parte del conocimiento y del desarrollo humano. La historia es la base del desarrollo de las sociedades y el principal medio de divulgación de la capacidad humana. También tenemos que es producto del ingenio humano, es una fuente de identidad y enriquece la cultura y diríamos e interpreta científicamente hechos y sucesos, diríamos, humanos. La historia es una de las ciencias más importantes en la formación de la identidad, de los valores, del acervo cultural y de la transformación y el desarrollo de las sociedades humanas. La historia es la base del desarrollo de las sociedades humanas, es producto del conocimiento y de la identidad, y es fuente de una identidad. Podemos comprender hechos y sucesos a través de la historia, mejorar el presente y predecir el futuro a través del conocimiento histórico. Así que muchas gracias.
por esta ocasión y nos vemos en la próxima sesión de la clase.